Buenas noches. Estamos una vez más en un encuentro de familia, con el deseo de entregar nuestro corazón al Señor y que a través de su amor vaya haciendo una transformación en nuestra vida. Así que nos vamos a encomendar al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche. Para las personas que no tienen la oración preparatoria, yo lo voy diciendo y ustedes lo van siguiendo en sus hogares. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, amantísimo esposo del Espíritu Santo. Ven, ayúdanos a comprender tu palabra y a tener la unión con los corazones de Jesús y de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro acto de entrega al Padre con el deseo de entregar nuestro corazón, recordando de quién está en nuestro corazón. Vamos a ver, con la participación, puesto que las personas del Face no pueden hablar, pero sí las del Skype. A ver, ¿quién está en nuestro corazón, hermanos? Ayúdenme, que los escucho. Claro que tendrían que se presenten las personas que están en... Está Paulita Lozano, Verónica Posada, Patricia Lomas, Dani Lindao, Jessica Marín, que no sé si se desconectó, Jessica, Martita Márquez, que está en Facebook, Marcelita Silva, que también está en Facebook, y está conectada María Fernanda Iba. Muy bien. ¿Alguien más hay? Ana, yo soy Ana Correa. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Recién llegando del trabajo. Bueno, muy bien. Qué alegría. Los que ya están confirmados de que ya están y los que se van incluyendo, bendito sea Dios. Bienvenidos de todo. Está Teodora también, Marta con Jennifer y Camila en el punto de conexión. Nelson Gordillo es lo que se dice, lo que se suscribe como Dani Lindao, ¿cierto? El hermano que está conectado. Muy bien, hasta los que alcanzamos a ver, ¿verdad? Carlita toma nota y Marta también de todas las personas asistentes. María Fernanda, bienvenida, que está de Quito. Y bueno, y en Guayaquil, pues de todas, de muchos puntos, ¿no? Está Silvana, ya conectada, que ella es vía Milagro. Muy bien, estamos en diferentes puntos de la provincia también y también en este caso fuera de la provincia como es Quito y pues habrán otras conexiones también fuera del país que estarán en breve también en próximas conexiones. Así que estamos nuevamente empezando, ¿verdad? Estamos acoplándonos y yo les agradezco nuevamente esa paciencia y esa predisposición para podernos integrar y cada vez pues tener mayor exactitud tanto en los inicios como en las salidas, ¿no? Muy bien, entonces estábamos después de haber entregado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos ante la acción del Espíritu Santo, estábamos haciendo una acción de entrega. Entonces,
recordemos que para poder hablar tengamos esa firmeza de que no nos quedemos solamente en la escucha. Cuando sea momento de participar, sencillamente aplastamos el micrófono, terminamos de participar, lo cerramos, ¿no? Que el Señor nos dé esa destreza, esa habilidad en el cambio, y así poder garantizar el silencio necesario y poder tener esa armonía. Mercedes, bienvenida. Veo que has puesto tu presente. Dios les pague. Necesito esa confirmaciones, de esa manera pues nos vamos interactuando, ¿verdad? Bexy, bienvenida también. Qué alegría. Muy bien. Entonces, estamos ya muchos conectados y vamos a empezar esa entrega. Por eso es importante. Sé que lo del Face, ahora también me pueden escribir. Y al escribir, naturalmente que yo voy a replicarles a todos, tanto del Face como del Skype, lo que ustedes intervienen por el chat del Face, ¿no? Y en el Skype, pues pueden abrir el micrófono y de tal manera hemos puesto el audio para que los hermanos del Face no solamente me escuchen a mí, sino también los del Skype. Correcto. Entonces, yo estaba haciendo una pregunta. Recuerden que este encuentro de 2 horas, de 8 a 10 de la noche, no es una charla de 2 horas, eso es de quien lo aguante, ¿no? No les pido ese martirio para que me escuchen 2 horas. Este encuentro de 2 horas es eso. Es un encuentro donde hay una puesta en común, es decir, unas inquietudes, preguntas y respuestas, donde se pueda dar mayor familiarización a lo que se comparte. Pues también efectivamente hay oración, que es lo que pretendemos a través de este momento de entrega, tanto personal como comunitario. Habrá momentos de silencio, habrá momentos de prácticas, por eso es importante que tengan su material, sobre todo el de los talleres impresos, ¿no? Y el otro mejor también porque es más fácil. Y por supuesto, pues que en todo ello, pues habrán las charlas inductivas, orientadoras, pero siempre recordándoles que los ejercicios espirituales, y en este caso la primera etapa que es la escuela de oración y de discernimiento espiritual, que busca familiarizarnos en la oración, son momentos en los cuales que sepas tú siempre que estos ejercicios solamente lo haces tú con el Señor. Tú y el Señor. Yo soy una simple orientadora para que puedas ayudarte en cómo seguir los ejercicios. Muy bien. Entonces yo les estaba preguntando a mis hermanitos que están en el Skype, que ellos al hablar sí los pueden escuchar los hermanos del Face, y también a los del Face que pueden escribir y yo replicar lo que ustedes comentan. ¿Quién está en mi corazón? ¿Quién está en mi corazón? Escucho. Muy bien. Jesús. Jesús principalmente. Ahí está Jesús, y está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo, y de paso María, porque en el corazón de Jesús está el corazón de María. Ya está. Muy bien. Muy bien. ¿Quién está en nuestro corazón también, aparte de Jesús? Mi familia. Mi familia, ¿no? Muy bien, mi familia, perfecto. ¿Quién más está dentro de mi corazón? ¿Quién está en mi corazón también? De alguna manera estoy recordando la clase anterior, ¿eh? También se puede decir, hermana, que está en nuestro recuerdo. Muy bien, perfecto. Perfecto. Están mis recuerdos, mis afectos, mis pensamientos, ¿no? Las emociones internas del alma, los pensamientos y los sentimientos. Mis tendencias en sí. Y veíamos entonces la semana pasada que en mi corazón habrán pensamientos que me perturban, habrán pensamientos que me colapsan, me persiguen, habrán pensamientos hasta de venganza, pensamientos de resentimiento, de odio, de egoísmo,
¿Qué otros pensamientos pueden haber? Ayúdenme, por favor, ustedes. Puede ser desde el chat también, si es que no hablan desde el Skype. Puede ser desde el chat, tanto del... No sé si se puede poner doble para poder ver el chat. Eso. Ahí se vería, ¿no? Puede ser también desde el chat, tanto del Face y del Skype. Puede ser ahí. Bueno, rencor. Muy bien, efectivamente. Rencor. Uh-huh. Tristeza, dicen otros hermanos. ¿Qué otros sentimientos, qué otros pensamientos pueden haber? Envidias, así es, envidias. ¿Qué otros? Perdón. Vanidades. Las vanidades, ¿no? Pensamientos de vanidad, sentimientos de vanidad, y eso es parte de nosotros, ¿no? De suyo los 7 pecados capitales, ¿no? En ello tendemos. Muy bien. Pero también hay sentimientos buenos y pensamientos buenos. ¿Qué pensamientos o sentimientos pueden ser? Los sentimientos en los cuales son capaces de vencerse a sí mismo y donarse al otro. De gratitud, dice María Fernanda, muy bien. Sentimientos de gratitud, muy bien. El propio agradecimiento, o sea, el dar gracias por cada segundo de la vida, lo que nos depara tanto la tristeza como las alegrías. Así es, gratitud a Dios, gratitud a los hermanos, a los padres, qué bonito, ¿no? Que el esposo y la esposa se den gracias constantemente, los hijos a los padres a los hijos. Muy bien. Y muchas otras más que sin duda van añadiendo a nuestro corazón, y en este momento yo les recomiendo algo. Sí es verdad que para poderlos enumerar, hemos tenido que anunciar pensamientos buenos, pensamientos malos, sentimientos buenos, sentimientos malos, pero en este momento para entregarle al Señor las cosas, todo nuestro interior, acompañada de toda nuestra familia y sobre todo entregarle a Jesús, que es el mayor don que le podemos entregar al Padre. Les recuerdo que hay micrófonos abiertos y se escucha, fueran tan amables de apagarlos. Tengamos en cuenta que no es el momento para juzgar mis pensamientos ni mis sentimientos. No los juzgues. Solamente acompáñalos. Solo acompáñalos. Ahí están. Vienen los pensamientos de envidia, los sentimientos de rencor, los sentimientos de odio, de vanidad, de vanagloria, de egoísmo. Recíbelos, que aunque sean la carne enemiga del alma, en ese momento no se trata de aprobarlos, pero sí se trata de recibirlos tal cual son, acompañarlos y de alguna manera hacer un gesto amigable, como reconciliándonos con esa parte de nosotros que está allí, que mucho proviene del pecado original, de nuestra antropología, y que habría una inocencia del inicio de esas tendencias, pero al mismo tiempo hay una gran necesidad de transformarlas, de repararlas, porque nos causan daño y también a los demás como a nosotros mismos, y nos interrumpe la comunión con Dios y con nosotros y con los demás. Para este momento de entrega de manera especial, les exhorto a que sencillamente reciban en sus pensamientos, en su entendimiento, todo aquello que puedan percibir de su corazón, sin juzgarlos.
No sean críticos ni duros con ustedes. Sencillamente recíbanlo. Y junto a ello, reciban también a su familia de la misma manera, sin ser críticos, sin juzgarlos, tal cual como son, con defectos y con virtudes. Hazte consciente de tu interior, empezando de cómo cada uno de los que más amas o más te duelen están en tu corazón. Los que vayan viniendo, aún los que vayan viniendo con dolor, aún los que vayan viniendo con alegría, con ternura, con amor, con gratitud, de la misma manera que tus pensamientos y sentimientos, recíbelos sin juzgar, sin criticar, sencillamente recibiéndolos y acompañándolos. Y ahora te podría decir recíbelo, pero como ya está en tu corazón, te voy a invitar a que te hagas más consciente de que Jesús está en tu corazón y que puedas verlo con tal ternura como Él te ve y abrazarlo como el hijo cuando llega el padre y de paso con un chocolate o con un juguete, o a quien se ama intensamente y se lo recibe con alegría. Recibe a Jesús, recíbelo. Abre las puertas de tu corazón y recíbelo. Abrázalo. Abrázalo tiernamente. Toma conciencia de que en ese abrazo está abrazando a tu familia. Toma conciencia que en ese abrazo está abrazando todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus tendencias, buenas y malas, virtudes y defectos. Solamente recibe el abrazo de nuestro amantísimo Jesús. Muy bien. Ahí estamos. Y junto a Jesús, conmemorando la Eucaristía, de tal manera como en la Eucaristía el Padre nos entrega al Hijo, nosotros lo recibimos. Y en el ofertorio el sacerdote entrega también al Padre. De esta manera también nosotros hagamos algo simbólico, pero al mismo tiempo sobrenatural y más real, como dice la canción, más real, más cerca que lo que puedo tocar en este momento. Así que te pido que vayas con tu mano a tu corazón y que simbólicamente, de alguna manera, arráncate el corazón del pecho, donde estás con Jesús y te tiene abrazado todo con todo lo que tienes en tu interior y entrégaselo al Padre. De forma de un corazón, eleva tus manos al cielo
con un acto de entrega al Padre. Entrégale tu corazón al Padre donde estás tú, tu familia, tu interior, pero está Jesús. Así que entrégale a Jesús, que donde está Jesús, estás tú. Eleva tu corazón al cielo, donde tu Padre con ternura intensa toma tu corazón que está dentro del corazón de Jesús, ha tomado a su Hijo y ese corazón se lo ha llevado a su pecho. Estás escondido en el seno del Padre, hermano. Allí estás. ¿Quién podrá contra ti? Nadie. ¿Dónde te perseguirán tus enemigos? Nadie. Sean del alma, del mundo, del demonio, ¿quién podrá? Si estás en el seno de tu Padre. Pero ahora bien, contempla tu mirada en el cielo de tu corazón y mira cómo el Padre ahora te entrega un nuevo corazón. Pues te has quedado en tu pecho sin corazón. Se lo has entregado al Padre. Así que recibe del Padre el corazón nuevo que te da para que lo puedas llevar a tu pecho. Así que en una señal de que incorporas ese corazón a tu pecho, hazlo de tal manera y con tal confianza que ahora podemos decir junto a Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo Jesús que vive en mí. Porque me ha entregado el Padre, el corazón de ¿quién? Del Hijo, el corazón de Jesús. Vamos a intentar un cantito de la cual nos puede ayudar mucho para reflexionar esta parte. Decía unas cuantas palabras la semana anterior y ahora intentar un poquito más, pero quisiera que ustedes en sus hogares la puedan seguir y cantar. No me atrevo a poner el audio porque todavía tenemos que hacer algunas pruebas. No voy a pasar de artista porque de paso hasta la garganta no me acompaña hoy. Pero en el fondo de tu corazón pidámosle al Señor, dame un nuevo corazón. Toma en cuenta que te has llevado el corazón de Jesús, que te ha dado de las manos del Padre a tu pecho. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. A ver si lo intentan ustedes, ¿eh? Aunque no abran los micrófonos o no se escuche. Pero vamos, hemos dicho que estos encuentros son encuentros de oración personal y comunitario. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Mira lo que le vas a pedir. Limpio como el cristal y dulce como la miel. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Vamos a ver si lo hacen ustedes. Ahora, es más, voy a hacer por filas. Primero Sky, después Face. Aunque no lo escuche, pero el Espíritu lo va a escuchar y sobre todo el Señor. Vamos a ver, las personas que están en el Sky. Limpio como el cristal, como el cristal,
dulce como la miel, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Hay algunos que me engañan porque están haciendo como que solamente hablan, ¿verdad? Y no cantan, ¿cierto? Bueno, pero voy a creer que están cantando. ¿Ves? Estoy en todas, ¿cierto? Muy bien. Con esa total entrega, con esa total convicción, y como bien han dicho, hemos entregado en nuestro corazón nuestras penas, nuestros recuerdos, nuestra vida, nuestra familia, y sobre todo al mismo Jesús. Con esa confianza de que hoy es el corazón de Jesús que late, por lo tanto nos va a ayudar a amar, a perdonar, a sentir de tal manera como Él siente, como dice en el Evangelio. Nos exhorta, tengan los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ante esta entrega, hermanos, pidámosle en este encuentro de manera muy especial, puesto que el Señor dice, pedid y se os dará. Que podamos alcanzar en nuestro entendimiento conocimiento interno, que Jesús me llama a orar para que más le conozca, le ame y le siga. Y en mi sensibilidad, poder sentir y gustar las cosas que Dios me dio. Son dos intenciones en las peticiones desde San Ignacio que exhorta desde la oración y desde los ejercicios. Para más amarle y seguirle. Y podemos empezar desde una retroalimentación que compartimos la semana pasada y que si podíamos resumir completamente qué son los ejercicios, pudiéramos resumir en qué cosa. Ayúdenme, por favor. ¿Qué dijimos? Los hermanos de Skype. ¿En qué podíamos resumir todos los ejercicios? A más allá de para qué sirve, qué son, ¿en qué podíamos resumir? En que efectivamente... En disponer y preparar el alma. Muy bien. Disponer y preparar el alma, ¿para qué? Para tener una vida diferente, hermano. Para tener una vida diferente. Por lo tanto, vencer todo aquello efecto desordenado. Y por lo tanto, al vencimiento de ello, ¿qué voy a encontrar? La voluntad de Dios. Muy bien, la voluntad de Dios. Y al encontrar y vivir en la voluntad de Dios, ¿qué alcanzo? Exacto, la salvación. Muy bien. Apúntense uno, por favor. Y con todo ello, en una sola palabra o en dos palabras, ¿qué podríamos decir? ¿Para qué me van a servir los ejercicios espirituales? Después de haber dicho qué son los ejercicios espirituales. ¿Para qué me van a servir los ejercicios espirituales? Para comenzar a amar. Y si he comenzado a amar, para alcanzar más amor. Muy bien, y desde esa realidad decíamos la semana pasada de salir de nosotros mismos y amar a diferencia de solamente a ti, al tú que es el que nos rodea. Muy bien. De manera conclusiva, la hermana Lorena, que va a dar paso a la lectura
por favor, en la página 10, todos ustedes también, en la página 10, no olviden cerrar los micrófonos, los hermanos del Skype, y solamente abrirlos en su participación. En la página 10, por favor, Lorena, ayúdanos la lectura, las claves principales del método ignaciano y al mismo tiempo la conclusión de qué son y para qué son los ejercicios. Adelante. Lorena. Está cerrado, hermano, dígale que no se le escucha. Lorena, el micrófono lo tiene cerrado, hija. Ya está abierto, ya está abierto. Adelante. ¿Para qué hacemos los ejercicios espirituales? Muchas veces en nuestras vidas... La página tenemos 10. oportunidad- Lorena, la página 10. Las claves principales del método ignaciano. Las claves principales del método ignaciano son que seamos capaces de ponernos en la presencia de Dios, que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, que nos conozcamos como somos, por qué nos comportamos como así con los demás y con nosotros mismos, si nos aceptamos o más bien nos tenemos algún rencor, si nos hacemos la vida imposible a nosotros y a los demás, que seamos capaces de conocer nuestras afecciones desordenadas, es decir, lo que nos ayuda a hacer el bien, que seamos capaces de discernir las mociones, movimientos que vamos sintiendo, que pongamos todos los medios para ordenar nuestra vida, que queramos hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, que nos dispongamos en la vida a seguir a Jesús. Hasta ahí, hermana. Muy bien. Y recordemos, para poder concluir ya la parte de anterior, algunos compromisos fundamentales para vivir los ejercicios en vida corriente. Adelante, Lorena. Adelante. Continúa, después de ello, sí. Oración personal diaria, 1 hora. Reunión semanal, 2 horas y media. La oración personal, habíamos dicho que hemos de empezar de 5 minutos, de 10 minutos, pero la propuesta es que, caramba, con todas las cositas que tenemos que hablar con Dios y de nosotros y de su palabra y de todo lo necesario, pues qué bonito que podamos llegar a 1 hora, ¿no? Reunión semanal, efectivamente, 2 horas y media, pero nosotros estamos haciendo un espacio de 2 horas. Adelante, Lorena. Oración personal, puesta en común. Entrega del material y explicación de notaciones, reglas de discernimiento. Retiro al final de cada semana de los ejercicios espirituales. Acompañamiento personal. Algunas orientaciones sobre la oración. Vamos a presentar... No, hasta ahí nomás, Lorena. Solamente la parte conclusiva. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Hasta allí la conclusión de la semana pasada. Efectivamente, hoy vamos a entrar a las orientaciones de la oración, por lo tanto, tengan listo su material. Pero antes de todo, vamos a ver la tareita que nosotros mandamos la semana pasada. Dijimos que veamos como podamos entender con la mayor tranquilidad. Así que ahora es imperante, y vuelvo a recordar, cada vez que intervengan, el micrófono lo prendemos y luego lo apagamos inmediatamente, porque en realidad que se escucha siempre alguna perturbación, ¿no? Porque en este momento, sobre todo, quisiera su participación, tanto del Face como tanto del Skype, en los chats o a través del micrófono.
¿Qué dificultades tuvieron ustedes para esta primera propuesta de oración a través del sueño de Dios y a través del diario de tu vida? Con toda sinceridad. Se habrán encontrado con seguridad muchas de las dificultades que pusieron en sus hojas iniciales cuando se preguntaba qué obstáculos tienes a la hora de orar. Y ahora posiblemente hayan sido los mismos que se te presentaron en este momento. Pero me gustaría escucharles, sobre todo de manera particular para quienes pudieron. Para los que no pudieron, no pasa nada. Vamos de poco a poco a familiarizarnos. La propuesta era que escojas un punto, una de las palabras de la carta que el Señor te hizo, titulada El sueño de Dios, y que puedas desde allí orar con los pasos de la oración que se te compartió y que con ellos puedas interiorizarte y llegar hasta lo que puedas haber alcanzado. ¿Quién me puede decir, por favor, qué inquietud tuvo, qué obstáculos tuvo para este deber? ¿Qué experiencia tuvo? Para desde allí partir. Me dice su nombre, diga su nombre y participe. Carmen. Carmen, adelante, Carmen. Leer la carta de Dios hacia mí es recordar gratamente quién soy, que soy una hija amada de Dios. Todo lo que dice allí es recordarlo, es volver a recordarlo. En algún momento de mi vida simplemente me sentí una completa desconocida, no tenía idea de por qué estaba en la vida, pero lo entendí perfectamente y a partir de allí busqué acercarme a Dios verdaderamente. Y ahora con esa carta de la semana pasada sentí ese refrescamiento, ese recordarme que tiene Dios para mí y decirme que sigo siendo su hija amada, a pesar de las cruces de cada día, a pesar de las perturbaciones, y es fantástico, es puro amor, es sentir su misericordia en mi vida nuevamente. Qué lindo, ¿verdad? Me da mucha ilusión, mucha ternura de lo que han podido participar en ello. ¿Quién otra persona? Que nos pueda compartir. Sí, bien. Mira el WhatsApp. Muy bien. Efectivamente, todas esas inquietudes. Vamos a esperar un segundito para ir recibiendo los chats. Efectivamente, el sueño de Dios, la carta que el Señor nos da a nuestra vida es un refrescar, es un saber quién soy. Y la propuesta de la otra parte del deber era responderle con mi vida, contarle mi vida, parte por parte, y desde allí tener la esperanza que el Señor me cuente de su vida, me cuente de la vida de Jesús. Así que yo me entrego, Él me entrega. Esa era la experiencia que se había exhortado a hacer en este momento, de la cual mucho nos podrá ayudar. Quisiera que tengan a la mano la tarea, la hojita, porque quisiera explicarle un poquito más del cual era el diario de mi vida. Y posiblemente hayan tenido muchas inquietudes al respecto, la historia de mi vida, recordándoles que necesitaban tener su cuadernito para esto de manera especial y para todas las demás cosas que poco a poco hayan escrito y que no necesariamente tenían que hacerlo en un solo día. Y atención cómo iba a estar dividido. Lo importante no es lo que ha pasado, sino lo que puedo hacer con lo que ha pasado.
Este ejercicio es únicamente para ti. Aunque puedas mostrarlo a alguien, si lo deseas, escribir en el cuaderno en forma de narración, contando tu vida a una persona de confianza, y ahí, aunque dice una persona amiga, sin embargo, la propuesta era que lo orientes a Dios, contándoselo a Dios, porque ese contarle a Dios, eso es oración. Así de sencillito. Eso es oración. Ya estamos integrados con los hermanos de Skype y les pido a los hermanos del Skype que tengan, por favor, la historia de mi vida, la tarea de la historia de mi vida. Y me gustaría tanto a los dos grupos preguntarles qué inquietud tuvieron, qué obstáculos tuvieron en relación a este desarrollo de la historia de mi vida. Adelante, los escucho. Recuerdo que tienen que apagar los micrófonos. Se escuchan algunos soniditos, por favor. Se escuchan, por favor. Vamos a esperar un segundito hasta que apaguen todos los micrófonos. Caigan en cuenta de ello, fueran tan amables, porque son interrupciones Muy bien. ¿Alguien que me pueda compartir acerca de este deber? ¿Qué inquietudes tuvieron? Ya estamos con audio y con imagen en Skype, ¿cierto? Porque en su momento hubo una interferencia, ¿no? Bueno. Sí, ciertamente, pues, como pueden haber apreciado, sí, efectivamente puede ser que no sabían cómo ir enumerando esos retos. Vamos a ver lo que dice. Dice que se trata de traer a la memoria los acontecimientos que han marcado mi vida, tanto positivos como negativos. Hacer el recorrido cronológicamente, dividiendo mi vida en 4 periodos de 4 o 5 años cada uno. Muy bien. Despertar a la vida, mi primera infancia, hogar, valores que allí se me inculcaron, alegrías y tristezas. El despertar social en la entrada a la escuela, mis amigos de infancia, la primera comunión, mis juguetes y juegos preferidos. Luego el despertar afectivo, sexual, mis amigos de adolescencia, mi primer encuentro afectivo con el otro sexo, despertar sexual, noviazgo. Y finalmente despertar al compromiso cristiano. Cómo comencé a sentir la presencia de Dios, cómo no ha evolucionado esta presencia en mí, qué indicios tengo de que Dios tiene un plan sobre mí. Si ustedes van tomando parte por parte su primera infancia, que sin duda pues son los primeros añitos de vida, podrían decir que de pronto no se acuerdan, ¿no? De pronto uso de razón, 4, 5 y a veces hasta 6 años. Y es curioso que cuando hay situaciones traumáticas, e inclusive puede haber una ligera sensación y una ligera imagen, o por lo menos relacionada, inclusive de los 3 años. Es curioso, es impresionante cómo puede hacer el shock en el cerebro y en el corazón para que eso se quede de manera más importante. Así que por eso esto es un espacio en el cual sin duda tienes que estar bien incorporada al corazón de María para que ella te ayude dándote la mano y que puedas entrar en el corazón de Jesús y allí conversar con Él, acerca de tu vida.
De allí que era lo lindo, ¿no? Como decía Carmen, qué bonito el refrescar de que el Señor me ama, el recordar quién soy yo y quién soy yo para Dios. Y por lo tanto, desde esa realidad de que Dios me ha hablado, entonces yo le voy a hablar. Le voy a hablar de mí. Le voy a hablar de mí impulsada de que Dios me ha hablado. Así que, antes de seguir detallando ello, y aún así, ¿qué es la oración? Que todavía no hemos entrado aún en tema en sí, sino el deber. Les quiero hacer unas preguntitas y me gustaría que me ayuden. La próxima semana, sin duda, estaremos ya en el lugar donde nos corresponde, con toda la parte técnica completa. Oremos para que, sin duda, pues ya mañana son las instalaciones. Vamos a subir de 10 a 30 el nivel de internet para que ustedes puedan tener una mejor apreciación tanto de ida como de retorno. Y por lo tanto también materiales que nos puedan ayudar. Así que les hago esta introducción porque en los grupos presenciales pues nos hemos ayudado con una pizarra para este ejercicio o para esta exposición. Pero es tan sencillo que lo vamos a tener que graficar nosotros en nuestro entendimiento. Van a ver que podemos. Así que a modo de gráfica, a modo de pizarra, imaginémonos que en la parte de arriba dice ¿quién habla? Atención con ello. ¿Quién habla? Y quisiera intervenciones de parte de ustedes. Ustedes ven que en la otra hoja que nosotros le pasamos, que es en los pasos y preparación de la oración. Por favor, pasos y preparación de la oración del taller que se les pasó. Doy ese tiempito para que puedan tener a la mano el material. Muy bien. Esperando de que todos los tengan de mayor manera. Allí hay ciertos pasos que poco a poco los vamos a ir explicando. La oración en la iglesia y la oración ignaciana no puede ser diferente en realidad. La oración va a ser la misma siempre, porque tiene una base fundamental. Es el impulso del alma hacia Dios. Ya está. La petición de lo que Dios quiere para mi vida. Es decir, la petición de lo conveniente. ¿Qué diferencia puede haber de una a la otra en toda la iglesia? Si de pronto podamos comprender de una manera diferente, pues ya no estaríamos viviendo la oración de Dios, la oración de Jesús, que desde el Padre Nuestro nos ha entregado cuando enseñó a los discípulos a orar. La oración y la esencia de las dos seds que se unen, la sed de Dios y la sed del hombre, la sed del hombre de Dios y la sed de Dios del hombre. ¿Qué diferencia puede haber en estas oraciones de cualquier otra metodología o propuestas de escuelas de oración en sus talleres? ¿Qué diferencia puede haber? Y si sigo ahondando en la oración de la cual el catecismo nos había exhortado y meditamos la semana pasada, la oración es el llamado del Señor al hombre, a su pueblo, y la respuesta que le hace el hombre a su Señor, a su Dios. Ya está. Y entre esa esencia, que en una sola palabra es unión, es encuentro, es diálogo, es hablar, es escuchar, Dios y el alma, y en todo ello, lo que va proponiendo algunos espirituales, y en este caso San Ignacio de Loyola, es que desde esa oración que es un hablar y un escuchar, es esa unión de amor, propone unos preámbulos y propone también una parte final que va a ser muy importante
para nuestra unión con Dios y para el discernimiento de espíritu, y que esto me vaya ayudando en la vida para poder entregarnos cada vez más en la oración. Dicho con una frase tan linda, el que ora, tal cual ores, tal cual vas a vivir, y tal cual vivas, tal cual vas a orar. Va a ser una recomendación no solamente de un preámbulo de la oración, sino de lo que ya le llama San Ignacio, no solo San Ignacio, una preparación remota. Es decir, que tu vida sea coherente a la presencia de Dios, que haya presencia de Dios y que haya una vida en gracia de la cual al vivir el Evangelio, a vivir a Jesús adentro de ti, te va preparando como aquellos que se aman y que se van conectando por WhatsApp, por las redes. Mi amor que te amo. Van compartiendo de tal manera y lo tienen tan pendiente que cuando se encuentran, la efusión de amor, el abrazo, la espontaneidad, la alegría, el saber que el uno piensa en el otro y el otro piensa en aquel uno que se incorpora en su corazón y se hace uno en su pensamiento y en sus sentimientos. Podríamos decir que ni siquiera están separados por la distancia, porque el amor los une. Un poco así es esa preparación remota. Es estar escondido, como dice la palabra de Dios, escondidos en el corazón de Dios. Y estando escondidos en el corazón de Dios todo el tiempo, cuando entre en la oración, sí es verdad que tormentos, tribulaciones, como ustedes dijeron en la respuesta de los obstáculos de su oración, preocupaciones, cansancio, sueño y muchas cosas más que vamos a ver ahora, no cabe duda de que de alguna manera vas a poder entrar más fácilmente a la oración. Voy a citar en este momento algo muy general de la primera parte para que vean cómo está incluida la parte la cual voy a explicar de manera también general, porque a medida de que vayamos empezando a meditar paso por paso, esta parte fundamental que es la del diálogo, de la conversación, es importante que ya la vayan poniendo en práctica. Por lo tanto, me adelanto de manera general a esta para luego ir de manera principal en cada punto que nos detengamos. Verán en su taller donde dice pasos de preparación de la oración, la preparación próxima. La preparación próxima es un poco lo que han hecho ustedes ahora, es tener en cuenta si es que les convino, más el Face que el Skype, porque tenían que ver un espacio en el cual realmente les ayude a tener una mejor conexión, una mejor comprensión de lo que están recibiendo y lo que están compartiendo. Por lo tanto, esa preparación próxima es cuidar el lugar, es cuidar el lugar, es cuidar la postura, es cuidar de que realmente estén en un espacio que no esté en posición de descanso, sino más bien en una posición de alerta, pero al mismo tiempo serena. Estoy viendo esto de manera general y de alguna manera es conclusiva porque fueron recomendaciones de la semana pasada. Cuidar lugar, hora, postura, tiempo, soledad, silencio. ¿Qué es lo que estamos recomendando constantemente? Apaguen los micrófonos. Y no solamente apaguen los micrófonos. Tomen en cuenta que en este momento pedir la colaboración, que si eres papá, si eres mamá, pide la recomendación que de pronto tus criaturitas los tengan los chicos. Bueno, si mamá y papá están con ustedes, pues bendito sea Dios y por lo tanto, pues algún hermanito, el tío, abuelita. Si está papá o está mamá dentro de este encuentro, pídale al papá o a la mamá que no está, ayúdame con los chicos, estate pendiente, porque es necesario para que tú estés más alerta al encuentro. El silencio, pues desde los perritos, los celulares apagados, las puertas cerradas, un ambiente que te ayude al recogimiento. Por eso se te recomendaba inclusive hasta los audífonos.
esos audífonos que utilizan los chicos en los videos, que se aíslan de todo porque están completamente ya en lo que están haciendo. Ellos lo cuidan, cuidémoslo nosotros más todavía, ¿no? Nos va a ayudar inclusive para escuchar mejor y por lo tanto también para estar más centrados. Por lo tanto, pues, ciertamente una hora prudente, esta es la hora que nos conectamos, pero para su oración tendrá que buscarse una hora prudente que estés alejado de todo. Elevar mi pensamiento a Dios, 2 pasos antes de dirigirse a la oración, es lo que hemos hecho en el momento del acto de entrega, que puede ser acompañada con un canto también, con un salmo. Pero este momento es vital, porque en ese momento es el que se impulsa y se cumple esa esencia de la oración que dice que es un impulso, el corazón que se impulsa a Dios. Dicho de otra manera, el impulso del corazón a Dios. Por eso es que verán que estoy poniendo mucho tiempo a esta primera parte y explicación a esta primera parte para que logremos tener de manera más fluida siempre este primer momento, no solamente en nuestro encuentro, sino también en su oración personal. La oración preparatoria, la que hemos hecho al inicio, pidiéndole al Espíritu Santo también, que todas nuestras operaciones y acciones se ordenen a la divina voluntad de Dios, puesto que seamos conscientes a dónde vamos y de la necesidad que tenemos de Dios. Finalmente hemos hecho la petición, puesto que como sabemos que vamos a hablar de la oración, hemos hecho la petición. Aquí en sus pasos y preparación de la oración dice lectura del texto. Una lectura general para que te dé la idea de a dónde vas a entrar, a lo que vas a entrar a meditar y de acuerdo a hecho pedir, porque dice la palabra pedid y se os dará. Y si tú entras en ese diálogo, en la oración, si tú entras en esa meditación, has de tener en cuenta lo que vas a hacer, con quién vas a estar, lo que le vas a pedir y lo que quieres alcanzar, como cualquier cosa en tu vida, ponerte una meta, un objetivo. Y aunque no te tienes que quedar centrado en el preámbulo, puesto que tú no sabes qué va a hacer el Señor en la oración, sin embargo es importante que tú pongas de tu parte y que tú realmente sí te plantees qué es lo que quieres alcanzar en esta oración, qué objetivo y por lo tanto qué vas a pedir. Y por lo tanto pides de una manera integral, tanto en tu pensamiento, es decir, en tu entendimiento, en tu voluntad y en tu sensibilidad. Como dijimos en ese momento, te pido, Señor, que pueda tener conocimiento interno de ti, para más conocerte y para más amarte, para seguirte. Ahí opera el pensamiento, el entendimiento y la voluntad. Para conocerte en el entendimiento y en la voluntad para seguirte. Y en la sensibilidad, es sentir el gozo, ese sentir, ese saborear las cosas internas de lo que Dios me dice a mí, el saborear. Esa es una propuesta de San Ignacio, pero puede ir cambiando a medida de qué es lo que vas a hacer en la oración, qué es lo que vas a meditar, qué es lo que vas a contemplar. No crean que voy rápido, lo que voy es de manera general para después ir paso por paso, porque esta parte del preámbulo de la oración de San Ignacio que habla él, y que entramos ya a los pasos que dice de la Lección, que es la oración de la iglesia. Este preámbulo es tan importante precisamente para poder entrar en una mayor intimidad y luego obviamente la parte final que vayamos viéndolo posteriormente. Viendo ya una parte general del preámbulo, vuelvo a exhortarles a que nos hagamos una imagen, vamos de pizarra. En el título, ¿quién habla? Para tener un poco claro que en este diálogo, ¿cómo es? Que en qué tiempo habla Dios, en qué tiempo habla el alma, o mejor dicho, el ser conscientes de que Dios habla, que el alma habla, que Dios escucha y que tú escuchas. Muy bien. Y si me ayudan a participar tanto en los chats como en el micrófono,
del Face y del Skype, les pido que me respondan esto. Aquí propone algunos pasos, empezando desde la lectura del texto, que nos orienta a saber y comprender, entender, por lo menos de una manera general, qué es lo que te invita la palabra de Dios. Tal cual como ustedes hicieron en el sueño de Dios, en los puntos, ¿no? Tuvieron muchos textos bíblicos a modo de diálogo, a modo de carta que Dios nos hace a nosotros. Y desde ello hemos comprendido, eran textos bastante sencillos, no con una exégesis complicada, es decir, con algunos entendimientos de palabras o de contextos complicados, que nos ayudó fácilmente a ir al diálogo. Sin embargo, pues habrán otros textos que nos indica un poquito a investigar qué significa. No se trata que entres a un estudio de Biblia, que de suyo luego inclusive de esta etapa vamos a hacer un estudio de Biblia, libro por libro. No se trata de que ahora mismo no hayas estado o estés en un estudio de Biblia. Se trata que la oración no es un estudio de Biblia, pero sí necesitas comprender de una manera general qué es lo que Dios te está diciendo a través de la palabra, para que precisamente puedas escucharla, meditarla. Es como de pronto alguien te dice algo con una palabra técnica o con un significado que tú no conoces. En algún momento, para poder responder y para poder seguirla escuchando, es muy necesario que le puedas decir, disculpa, ¿qué estás queriendo decir con esto? Para poder entender, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, eso va a ser importante, y de allí las notaciones de las Biblias, Jerusalén, que es una de las más apropiadas, y en general las Biblias tienen comentarios en la parte inferior, que te va a ir ayudando a entender el texto. Luego de entender el texto de una manera general apropiada, desde el magisterio de la iglesia, sin ilusiones de que yo pueda entender el texto de una manera diferente, puesto que ya no estaríamos dentro de la iglesia y ya no estaríamos dentro de una palabra revelada, porque al fin y al cabo Dios te habla a ti personalmente, pero es de la palabra ya revelada, con su significado, y luego te habla a ti de manera personal. He allí lo personal. Muchos se han equivocado en esto y han tenido pues hasta una apostasía tremenda o cismas en la iglesia. Una cosa es, Dios te habla a ti personalmente, que es lo que hemos pedido inclusive en la petición, con la propuesta de San Ignacio. Saborear internamente lo que Dios me habla a mí. Y otra cosa es que yo interprete de manera personal lo que la palabra dice. La interpretación está dada por el magisterio, y el saborear, el comer eso con mi vida, eso ya es personal. Eso es saborear internamente lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, después de tener un entendimiento general del texto, del punto de meditación que ha separado, verán ustedes en los pasos de preparación de la oración que continúa meditación, luego oración, luego contemplación, luego propósito, luego examen de la oración, etc. Pero hoy de manera especial quiero entrar en esta parte de diálogo que es entre meditación, oración y contemplación. Es la parte del diálogo. Así que pongámonos como título, ¿quién habla? En la meditación les pregunto, ¿quién habla? ¿Dios o el alma? En la meditación. Muchos se van a ayudar quienes tienen el taller impreso para que puedan ver, o si lo tienen virtualmente. Ayúdenme a responderme aún por el chat o por los micrófonos. ¿Quién habla? En la meditación, ¿Dios o el alma? Dios o el alma, hermanos. Recuerden que están con micrófonos abiertos y tener cuidado, en este caso, pues nuestras criaturitas, pues que en su momento tienen todo el derecho
a mimarnos y a mimarle nosotros, pero es necesario que haya ese silencio de alrededor para que a la hora de abrir los micrófonos y compartir no se escuche los sonidos que tienen a su alrededor. Escucho. O por el chat, ¿quién habla en la meditación? ¿Dios o el alma? Nos habla Dios. Muy bien. Dios habla al alma. ¿Mm? Dios habla al alma a través de ¿qué? En ocasiones Dios y en ocasiones nuestra alma, hermano. Ya, pero en la meditación, ya, la meditación habla Dios al alma a través de ¿qué? Porque luego en la oración, el alma habla a Dios. Ahí va, en ocasiones habla Dios, en ocasiones habla el alma. La pregunta específica en este momento es, en la meditación, ¿quién habla? Porque pusimos los 3 puntos. Meditación, oración y contemplación, que son los pasitos sugeribles en el diálogo entre Dios y el alma. Entonces empezamos. Dios a través de la palabra. Muy bien. Dios habla al alma a través de la palabra. Qué lindo. Ahora, en la oración, ¿quién habla? ¿Quién habla a quién? Y por lo tanto, sin la meditación, Dios hablaba el alma ¿qué hacía? Escuchar. Por lo tanto, silencio. Por lo tanto, en el momento de la meditación, cuando Dios habla, primero escuchamos. Cuando estamos en una conversación con la familia, ¿cuál es el problema de los diálogos con la familia? Que todo el mundo habla al mismo tiempo. Papá habla, mamá habla, los papás hablan, los hijos hablan. En ese momento, el que está hablando tiene el derecho de ser escuchado. Por lo tanto, cuando alguien habla, el otro escucha. Lo mismo es en la oración. Por el mismo tiempo, lo mismo es en el diálogo con Dios. Cuando Dios está hablando, yo tengo que tener una predisposición de escucha. La predisposición de escucha tiene que ver mucho, si lo relaciono con nuestros diálogos con las personas. Cuando yo escucho a alguien, pareciera que cuando está hablando yo inmediatamente ya estoy pensando en la respuesta. O me está diciendo algo y yo me siento cuestionada, me siento juzgada, inmediatamente estoy pensando en ver la culpa del otro, el ver el defecto del otro, o cuando me está hablando estoy pensando que es injusto. Es más, que lo que me está diciendo a mí tiene que ver con otro. Les preguntaría yo, ¿está escuchando esa persona a la otra persona? Porque escuchar es sencillamente recibir el mensaje, estar atenta a la persona, sin agravar intencionalidades en relación ni a otros, ni en relación a ti. Sencillamente te estoy escuchando. Estoy escuchando lo que quieres decir. Lo que quieres decir, es más, lo que me quieres decir a mí. Si relaciono otra vez con las dificultades de la comunicación con la familia, en el trabajo, en el estudio, de manera general, en las relaciones afectivas, padres e hijos, es necesariamente, pues, cuando se habla, más que se grite. Son algunas interrupciones que no te ayudan literalmente a escuchar. O precisamente, aunque yo quiera escuchar al otro, resulta
que la otra persona está hablando, está interviniendo, se está viendo ruidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Queremos escucharnos, pero de pronto hay interferencias y no nos podemos escuchar. Así que caigan en cuenta que el escuchar es algo tan clave en nuestra vida y tan sano, que si nosotros tenemos esa vivencia de escucha en nuestro diario vivir, también a la hora de la comunicación con Dios, me será más consciente que cuando hablo con Dios he de escucharle. Por eso es que se les sugerían en el sueño de Dios, escojan un texto, un solo texto. Y en ese texto, ustedes ir escuchando a Dios, la meditación. Ustedes iban escuchando a Dios palabra por palabra. Es un poco la experiencia que les hice al final de la jornada de ayer, de la semana pasada, que iba relacionando el texto con mi vida. Sin duda, primero la lectura, repito, el primer punto, la lectura, ver el contexto, pronto símbolos, lugares, etcétera, entenderla, y luego la meditación, fuimos parte por parte. Hoy sabes, el segundo punto del sueño de Dios dice, hoy sabes por propia experiencia que antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. Pones tu nombre allí, ¿no? Esperaba que con ilusión el momento de tu nacimiento. En mi corazón te contemplaba, te parecías tanto a mí y veía que eras muy bueno. Vas tomando parte por parte de la palabra. Hoy sabes por propia experiencia que antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocí. Tú me conocías, Señor. Realmente tú me conoces y yo te conozco muy poco. Me conozco muy poco. Añadido a ello me dice, si antes de que nacieses te tenía consagrado, es decir, separado para Él. ¿Cuánto estoy yo separada de ti, más bien, Señor? ¿Cuánto estoy lejos de ti? Cuando ya aún antes que nacieses, te tenía consagrado. Esperaba con ilusión el momento de tu nacimiento. Posiblemente yo no fui deseada en el embarazo, y no solamente en el embarazo, sino que en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, yo me percibí no deseada por mis padres. Me percibí como una carga, Señor. De allí lo importante, hermanos, que al hablar de tu vida, mucho te va a ayudar el diario de mi vida, que era la otra tarea. Porque te va a dar muchos datos de la cual tú vayas conversando con el Señor. En mi corazón te contemplaba, te parecías tanto a mí y veía que eras muy bueno. Y entonces, cuando yo medito parte por parte, te parecías tanto a mí. Señor, yo tengo un concepto de mí que es muy bajo. Tengo tantas inseguridades y miedos y no me veo capaz de muchas cosas. Me he decepcionado tantas veces de mí que a veces se me hace tan duro vivir conmigo mismo. Sin embargo, tú me dices que te parecías tanto a mí y contemplo tu grandeza, tu misericordia, tu poder, tu sabiduría, tus dones, tu inmensidad, tu
tu inmensidad de perdonar y de amar, que se me hace muy difícil pensar que me parezco a ti. Pero tu palabra me dice que me parezco a ti, te parecías tanto a mí y veía que eras muy bueno. Señor, no me considero bueno. Tú sabes lo que hay en mi corazón y sabes de mis maldades. Sabes de cuánto me avergüenzo y de cuántos sentimientos de culpa tengo. Señor, tanto así que no me puedo perdonar. Tanto así que quiero acercarme al otro y me siento no digna de ser amada y de amar. Me siento no digna de confesar mis sentimientos, mis deseos, mis pensamientos, lo que yo necesito, lo que me incomoda del otro. Por eso, al contemplar que tu palabra me dice que eres muy bueno, lo siento tan diferente a como yo me siento o a como yo me percibo cuando tú me dices te pareces tanto a mí. Con seguridad, mis queridos hermanos, podrías hacer tú de esto, que lo hemos hecho en 15 minutos, este punto, sin duda podrás extenderte una hora. Por eso es que en la propuesta de la oración diaria se te dice llegar a una hora. Porque tanto es lo que tú tienes que dialogar con tu Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con María, con San José, que te quedarías corta. Así que volvería yo a preguntar. Entonces, en la meditación, donde Dios me habla con la palabra, ¿me habla quién? Dios al alma, como bien han respondido. Muy bien, están participativos el Skype y el chat del Skype y del Face. Efectivamente, habla Dios al alma. Y en la oración, ¿quién habla? ¿El alma o Dios? El alma, muy bien. El alma. Es lo que hemos hecho en este momento. Yo leí la palabra y por lo tanto escuché lo que Dios me decía. Y luego yo, porque lo hice palabra por palabra, fui meditando lo que Dios me estaba diciendo. Dios me habló a través de ¿qué cosa? De su palabra. En la oración, el alma habla a Dios a través de su palabra. Si ustedes habrán visto, hice la práctica de que le iba hablando, así como le fui escuchando palabra por palabra a Dios, meditándolo en mi vida, ahora yo le hablé también palabra por palabra con su palabra. Y no solamente luego, solamente desde su palabra o con su palabra. ¿Con quién más o desde dónde le hablé también? A Dios. ¿Quién me dice, hermanos? Puesto que les he hablado con 2 libros al Señor. El libro, la Biblia, y el libro de mi corazón. Sean pues ustedes como libros abiertos para que todos aquellos que lo vean, lean en su corazón, dice San Pablo. Y Santa Teresa de Ávila decía, sea su corazón el libro de su vida, donde Dios habla, donde Dios escribe. Así que yo le he hablado a Dios con su palabra, pero también le he hablado desde mi vida. Y es allí donde entraba, repito, la tarea. Esta guía tan bonita es la historia de mi vida para que me vaya ayudando más. Como me voy conociendo más, como voy cayendo en cuenta más de mi vida, voy pudiéndole también hablar a Dios más acerca de mi vida. Hasta aquí, hermanos, algunas inquietudes. Escucho.
Y luego, sigamos nuevamente en la gráfica mental que estamos, ¿no? Estamos en la parte de los pasos de la oración, pero nos hemos quedado de manera particular en la parte que es el diálogo, que es la meditación, la oración, y luego viene la contemplación. En la contemplación, pregunto, ¿quién habla? ¿Dios o el alma? Ya hemos visto, ¿verdad? En la meditación habla Dios al alma a través de la palabra. Es verdad que también te puede hablar a Dios, Dios te puede hablar al alma a través de algún punto de tu vida. Atención con ello. Te puede hablar algo directamente a tu vida, de tu vida. En la oración, de la misma manera, hablo a Dios a través de la palabra, pero también de mi vida, desde mi vida. Ahora, en la contemplación, ¿quién habla? ¿Dios o el alma? Dios, muy bien. Una vez más entro a la escucha. Así como en la meditación entré a la escucha de Dios a través de su palabra. Ahora en la contemplación, una vez más entro a la escucha, porque en la oración yo hablé. Yo hablé y escuchaba la palabra de Dios. Hablé y escuchaba la palabra de Dios. Pero principalmente era mi tiempo de hablar con periodos de silencio para poder ir escuchando la palabra de Dios. Que te puede interrumpir en cualquier momento, sí, pero te aseguro que no va a dejar de escuchar desde el principio hasta el final. Y te va a hacer sentir escuchada si tú realmente vas a hablar a Dios. Y podrías escuchar la misma palabra de Ezequiel cuando el Señor le decía, antes de que tú me hablaras, yo ya sabía lo que había en tu corazón y ya el ángel había bajado para poder dar respuesta a tu pedido. Mira que el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Sin embargo, el Señor dice, pedid y se dará. Y también dice, no obtienes porque no pides, o porque si pides, no pides bien. Pedir bien es pedir lo conveniente, y lo conveniente es la voluntad del Padre. Pero entre que sabemos qué es lo conveniente, tú pide al Señor. Tú pide. Tú pide. Y allí la contemplación, nuevamente, como en cualquier diálogo familiar, si una persona habla y tú escuchas, y luego en reciprocidad tú hablas y la persona te escucha, y al escucharte te responde, y ante esa respuesta, obviamente, tú escuchas. De esa manera es como llegamos a la contemplación, a esa escucha de Dios, pero ya en un silencio completo. Ya no estás hablando y escuchando, hablando, escuchando. Ahora, sencillamente, en la contemplación, te quedas escuchando, te quedas en silencio, te quedas en el abrazo de Dios. Porque sí es verdad que el Señor te puede hablar a través de la palabra, a través de un punto de tu vida, a la conciencia, a tu entendimiento, a tus sentimientos. También es verdad que en el momento más profundo que te habla el Señor es a tu espíritu, que no te deja de hablar en todo momento, aunque en la conciencia sea más consciente de lo que el Señor te está hablando en tus sentimientos. Pero cuando te habla el Espíritu, no precisamente puedas tener tanta conciencia
de lo que el Señor te ha respondido. Ni sientes, ni escuchas, ni entiendes nada. El Señor te está hablando al Espíritu y lo único que espera de ti es una predisposición de escucha y la convicción que tú tengas de que Dios te está hablando. Por eso es que muchos de ustedes y en todos los grupos han dicho, el momento más importante de mayor consuelo de oración es cuando estoy ante el Santísimo. Porque de alguna manera nos da mayor convicción que estoy al frente del Señor. Y cuando yo silencio, sé que Dios me está hablando de manera muy particular. Pero deben de quitarse todos estos obstáculos de entendimiento, porque me decía una vez una persona en consejería dentro de los ejercicios espirituales internos de 3 días. Dice, Dios no me habla porque pienso que no le escucho, no le entiendo. Yo esperaría que Dios me hablara a mi entendimiento o escuchar inclusive con mis sentidos. Mira esa concepción que tenía y la pobre se sentía tan defraudada y tan abandonada del Señor en la oración porque ella estaba teniendo encuentros de oración importantes a diario y sin embargo sentía que Dios la había abandonado porque no escuchaba, sentía ni entendía nada. Así que qué relajamiento, qué tranquilidad cuando se entendía que ciertamente la palabra me lo ha dicho. El entendimiento está en relación a que la palabra me ha revelado algo y por lo tanto Dios me está hablando en la palabra. Ahí me está hablando a la hora de leer, a la hora de escucharla. Y lo que te dice a ti, independientemente de una interpretación de la palabra, es lo que te está diciendo en tu vida. Por lo tanto, el Señor siempre está hablando a través de su palabra. Y no cabe duda. Por eso es que sería malo para nosotros pensar que cuando escuchamos o leemos la palabra es para el otro, porque te estás perdiendo de la inspiración divina, de la revelación de Dios, de la palabra ya revelada, de su significado y qué es para tu vida. En el tiempo de escucha de la contemplación, ciertamente puedes quedarte contemplando la palabra ya revelada y por lo tanto podrías garantizar de que te sigue hablando de manera muy particular, sobre todo de la palabra o frase que a ti más ha resonado en tu corazón. Y te sigue hablando. No hay razón por la que tú pienses que Dios no te habla. Porque si a lo menos has podido extraer la palabra o frase que más te haya resonado en el corazón, pues desde esa palabra y frase que más te haya resonado en el corazón, es de donde el Señor te sigue hablando. Ya no solamente de todas las partes del texto, te sigue hablando de esa palabra y frase que más te ha impactado el corazón. Y por lo tanto, tú sigues en escucha. Pero luego, lo que te dice el Señor y aquella mayor dimensión del Señor hablando hacia tu corazón es realmente la que te dice al Espíritu. Lo que se derrama en tu espíritu el Señor en el momento en que te habla, no te podrías imaginar esa dimensión. Para ello podríamos irnos a Isaías cuando habla de que la palabra de Dios es como la lluvia que cae en la tierra y que no regresa si no cumple su función de mojar esa tierra. Lo mismo es cuando tú escuchas desde la contemplación, desde su palabra al Señor. Es la lluvia que cae, es decir, sus dones, sus gracias.
todas sus respuestas, toda la fortaleza, todo lo que pediste, se derrama en tu interior. Esa lluvia cae y no deja de hacer a lo que fue, mojó la tierra. Tú no podrás percibir qué es lo que está haciendo en tu interior, como no caes en cuenta qué hace el alimento cuando lo ingieres, a dónde va y cómo nutre, pero está nutriendo y te está dando vida. De la misma manera es la palabra de Dios cuando va al Espíritu. No estás precisamente escuchando, entendiendo, pero tú debes de ponerte ante la presencia de Dios con la convicción que la lluvia de la gracia cae y está mojando tu espíritu para poderlo enternecer, fortalecer y poder transmitir, sentir la vida de Jesús. Y como hicimos en la parte introductoria, en la parte de entrega, donde impulsamos el alma a Dios, donde entregamos nuestro corazón, que desde el corazón de Jesús se entrega al Padre y el Padre nos entrega al corazón de su Hijo. De esa misma manera, cuando yo escucho la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra de Dios, se está entregando a mí y se está transfiriendo su vida a mi vida. Y como hicimos esa parte simbólica, pero al mismo tiempo real, la que dice Pablo, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo Jesús el que vive en mí. Ya no es el corazón mío que late con todas sus impermeabilidades, es el corazón de Jesús que late en mi corazón y que ahora con ese corazón puedo amar, puedo perdonar. Con ese corazón, con la vida de Jesús en mi vida, puedo entender. Con el Espíritu de Dios en mi vida, ahora se puede cumplir la palabra de Dios. Habrán cosas que es el Espíritu Santo que les hará recordar lo que yo les he enseñado. Es el Espíritu de Dios que se derrama y ahora, como fue la conclusión de los ejercicios espirituales, es donde mi vida va a ser diferente. Y es donde se va a confirmar lo que en la preparación remota, el primer punto de los pasos y preparación de la oración según su taller, dice vida en gracia y coherente y presencia de Dios. Lo que dice el catecismo, tal cual oro, tal cual vivo. Tal cual vivo, tal cual oro. En esa contemplación, en esa escucha, en esa transferencia de la vida de Jesús a mi vida, en esa lluvia de la gracia de la cual recibo y que no caigo en cuenta porque no voy a caer en cuenta la dimensión. A no ser que el Señor te dé pistas, te dé datos, te dé ternuras, te dé consuelos, te dé algunas cosas. Pero no he de buscarlas yo allí. Lo único que le he de pedir al Señor, déjame escucharte, abrazarme a ti y tener la convicción de que estoy en tu presencia y que tú te derramas en mí, derramas en mi corazón tu vida y por lo tanto estás derramando en mi vida todo lo que quieres también para quienes están dentro de mi corazón, que es mi familia, y transformarla. Hasta aquí, hermanos, se ha terminado el tiempo. Sin olvidar esta parte para que ustedes continúen esta semana. No olviden que la primera etapa, el primer mes es familiarizarnos con la oración. Vamos a ir despacito, no se trata de conocimiento, el mucho conocer evade el alma, dice la palabra y también lo dice San Ignacio, más el saborear internamente las cosas que Dios me dice, es allí donde realmente he de conocer a Dios, para más amarle, para más seguirle. Así que es de ir despacio. Recomendación para esta semana es que vuelvan a esa carta del sueño de Dios. Todos los días tomar un puntito. Puede ser uno el primer día, el segundo día, el tercer día, pero también al hacer la lectura general de esa carta que el Señor te ha entregado, toma el texto que más a ti te resuena el corazón. Puede ser que uno te quede toda la semana, porque recuerden que no es estudio de Biblia, sino oración. Y como la esencia es que se impulse el corazón a Dios, el alma a Dios, por lo tanto,
aquella palabra que más te resuene, esa es la que te va a ayudar para el objetivo de la oración. Santa Teresa de Ávila dijo que se pasó muchísimos, no solo meses, escuchen bien, muchísimos años. Se quedó en un solo punto, el cual le ayudaba a ella a impulsar su corazón a Dios. Y fue el meditar en la humanidad de Cristo Jesús. Decía ella, me podía ayudar a confrontar mi humanidad y poder abrir mi corazón y hablarle de mí. Me podía ayudar a comprender la misericordia que tenía y que tiene mi Señor para mí, al ver su fragilidad humana, pero al mismo tiempo su amor, que es el que lo sostenía para entregarse a mí. Y eso me ayudó tanto de tal manera que pasaban años y no me podía salir de allí. Y desde allí empezaba mi oración. Así que si es cierto que tienes algunos puntos en la carta del sueño de Dios, también es verdad que tienes allí la determinación de escoger los que más te ayuden a ese impulso, a esa entrega. Te recomiendo obviamente que trates de hacer los primeros pasos, que son, si ustedes lo comienzan a meditar despacito, son los mismos que hacemos en nuestros encuentros desde el primer momento, ¿no? De hecho, cuando dice elevar mi pensamiento a Dios, son todo el acto de entrega que siempre hacemos de nuestro corazón al corazón del Padre. La oración preparatoria, pedir al Espíritu Santo, cualquiera que ustedes sepan, y en tal caso entregar nuestro deseo de conocerle. La petición es de acuerdo a lo que ustedes han visto en ese punto de meditación para pedirle de manera específica lo que quieres alcanzar en la oración, y de allí siguen naturalmente los puntos, ¿no? Meditación, oración, contemplación, que es donde hemos meditado. Y ayúdense en allí de las palabras claves. En la meditación, ¿qué me dice Dios a través del texto? En la oración, ¿qué le digo a Dios yo a través del texto? Y en la contemplación, escucho a Dios en el Espíritu, procura descansar en su amor y confiar que me transforma con su presencia y amor. Esta es la conclusión de este espacio en el que hemos tenido, y te va a ayudar a hablarle de tu vida. La segunda tarea, que es que de manera despacio vayas con la guía del diario de mi vida, irla desarrollando para que tengas cada vez más razones, más argumentos de las cuales hayas de hablarle al Señor, más posibilidades de que puedan confrontar la palabra de Dios con tu vida. También te dará esta práctica del diario de mi vida mayores medios para conocerme a mí mismo, las raíces de mis tendencias, buenas o malas, y que todo ello me ayude luego al discernimiento espiritual. Concluyo también en que después del sueño de Dios, ustedes habrán visto de que entregues los pensamientos y sentimientos que hayan invadido en tu corazón en el momento de la oración. De la misma manera, cuando tú vayas redactando el diario de tu vida, saca parte en tu cuadernito qué pensamientos y qué sentimientos resonaron más cuando ibas escribiendo, porque esos te van a ayudar a conocerte y al mismo tiempo hablar más al Señor, y también vas a tener lo esencial y lo básico y lo necesario para cuando entremos en las reglas de discernimiento, porque las reglas de discernimiento operan directamente al descubrimiento de los pensamientos y los sentimientos que hay en tu corazón, para poder orientar y descubrir cuáles son de Dios, cuáles son del demonio, cuáles son de tu carne, y de acuerdo a ello descubrir por dónde viene ese impulso, esa fuerza, y por lo tanto orientarnos a donde nos hace bien.
Y donde nos hace bien, sin duda, va a ser lo que viene de Dios y todo aquello que necesitamos. Con ello, la parte conclusiva y la conclusión también de la tarea para esta semana. Estamos ya pasados con 3 minutos, por lo menos en mi reloj. Y sin embargo, para concluir, si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de las tareas o de lo que meditamos, una pregunta tanto en su chat como en sus micrófonos. No olviden cuando abren los micrófonos, si van a hablar, percátense en que no haya ruido alrededor de ustedes, si no, mejor escriban, por favor, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? El material del taller, ¿dónde está? Se los pasó Carlita por correo electrónico y también se los pasó por el WhatsApp. Yo se los reenvié por WhatsApp también, lo mismo que había enviado Carlita el día de ayer. Y si necesitan de pronto algo más, pídanle a Carlita que se los reenvíe. A las personas que están por el Face, si no han pasado, no han mandado sus datitos para poderlas enviar sus correos o integrarlas en el grupo de WhatsApp, puesto que en el grupo de WhatsApp pues se está mandando comunicación acerca de la escuela y coordinaciones entre nosotros, pues ya les rogaría que nos pasen esos datitos. Muy bien. ¿Qué otra preguntita, por favor? Decía un profesor mío, cuando hay silencio, o lo entendieron todo, o no lo entendieron nada. Bueno, si no entendieron nada, pues pregunten. Estamos tímidas. Están tímidas. O se quedaron de pronto en contemplación. De pronto puede ser, de pronto que entraron en esa misticidad, ¿no? En contemplación. Y bueno, y allí pues dice la palabra de Dios en los proverbios y en el Cantar de los Cantares, algo hermoso. No molesten a la amada de mi corazón, déjenla. No, cuando entra en ese momento importante de encuentro con el Señor, no la molesten, déjenla soñar, déjenla amar, no la perturben. Entonces, bueno, pero como yo soy pues mala gente, pues sí les perturbo y les digo en qué les puedo ayudar y responder si hay alguna inquietud. Pero si han entrado en contemplación, pues ¿qué se puede hacer? Santa Juana y Chantal. Hermana, disfruta exactamente el deber para este próximo miércoles. Sí, claro. El deber para el próximo miércoles, por supuesto, porque aunque yo les he pedido que sea despacito lo de ir llenando el diario de tu vida, ¿no? Sin embargo, es importante que precisamente en esta semana, recuerden, en estas primeras semanas, es lo que tenemos que familiarizarnos tanto con la oración como conmigo mismo, y al familiarizarme conmigo mismo, por lo tanto, voy a argumentar más en mi oración, voy a tener más diálogo. Y por ello es que esta es la primera parte, porque luego recuerden que después de la etapa de las oraciones, de lo que es el fundamento de la oración, que mira que todavía no entramos mucho a las etapas, o mejor dicho, a los fundamentos de la oraciones, mayormente de lo que hemos dicho. Luego de eso ya vamos a entrar a los puntos de meditación propios de los ejercicios, ¿no? Entonces ahora es esto. Así que efectivamente este es el deber, el mismo que de la semana pasada, ir continuando, porque el sueño de Dios son, como les decía, pues textos que nos ayudan a impulsar el alma. Y el diario de mi vida, pues es algo que hay que hacerlo despacito. Repito, procuren terminarlo ya hasta la próxima semana, porque ya hemos tenido 2 semanas en esto. Y ya para la próxima semana, entrar nuevamente en esa retroalimentación y ya luego pasaremos a profundizar paso por paso.
Ahí sí profundizaremos paso por paso. ¿Sí? Y ya sin muchos preámbulos o introductorias y sin muchas pruebas en todas las partes técnicas. Me preguntan a quién se debe pasar los datos. A Marta, que es la coordinadora general de la escuela medio virtual, tanto por Skype como de Face, y a Carlita, que es la coordinadora de la parte técnica, y por lo tanto las dos necesitan sus datos, principalmente nombres completos, correo electrónico y teléfono, para que esté suplida la área técnica en primer momento, y ya luego, al pasar estos datos a la hermana Marta, ella les pasará un formatito donde tienen que llenar todos sus datitos que son parte de la hojita de inscripción y tener un mayor conocimiento entre los dos espacios, ¿no? Entonces los datos podríamos ponerles los teléfonos tanto de Marta como de Carla en comentarios, podría ser. En publicaciones, ya lo veríamos, ¿no? Para las personas nuevas que se han conectado en Face. Muy bien. Sin más preguntas, dice Eduardo. Sí, decía que quisiera saber qué tan bueno o no es el crear el espacio o ambiente de oración utilizando música. Ah, por supuesto, es lo que hemos dicho en la primera parte, cuando en la primera parte, en el preámbulo, antes de entrar a la oración, dice que es necesario elevar mi pensamiento a Dios, es decir, pues, hacerme consciente de la presencia de Dios. Todo eso vamos a meditar más profundamente la próxima semana. Ahora solamente les he dicho de manera general para que caigan en cuenta. Pero esta parte es imperante. De suyo San Ignacio de Loyola dice que el preámbulo, es decir, esta parte donde me conecto con Dios, donde me hago consciente de la presencia de Dios, garantiza para que se dé el diálogo con el Señor. Entonces, por lo tanto, los salmos, las salmodias, que realmente es música escrita, ¿no? O estas prácticas como hacemos de la entrega del corazón con estas partes simbólicas. San Ignacio inclusive utilizaba las llamadas composiciones de lugares, la llamada composición de lugar, donde entraba la imaginación, la palabra, símbolos que puedan ayudar a centrarme más en Dios. Así que muy bien, por supuesto, Eduardo, es necesario y ayuda la música. Por eso es que hoy intentamos nuevamente poner música desde nosotros, empezar con la música para que salga a los dos dispositivos y sea al mismo tiempo. Así que nos resultó bien con Skype, pero con Face vamos a tener que graduar un poquito la consola, el balance, para que se escuche más nítido y poder incorporar la música inicial que teníamos preparado, la intermedia y naturalmente la final, ¿no? Así que como ahora nos comimos más tiempo también de la parte de entrada, nos comimos media hora en pruebas, en realidad estamos todavía trabajando en ello, hermanos, por lo tanto, por eso no hemos terminado 10 en punto, nos estamos comiendo unos minutitos más, pero con el deseo de que quede más claro y que puedan aprovechar más la semana. Carlita ha puesto sus teléfonos en el chat grupal del Skype, y por favor ponga también Marta el suyo, su teléfono allí, para que la puedan contactar por WhatsApp, y por favor pues pongan también en el Face, Carlita, esos mismos datos para que tengan los teléfonos los hermanos. Bueno, muy bien, y todas las preguntas pues que puedan tener, se las pueda responder yo directamente por WhatsApp, con mucho gusto, porque ya ahorita ya no alcanzamos a responder más preguntas. Así que terminemos con una pequeñísima oración, puesto que ya no nos da el tiempo para terminar con nuestra oración final contemplativa, nuestros cantitos y etcétera.
pero poco a poco vamos avanzando con el deseo que los encuentros sean considerablemente completos. Muy bien. Le pedimos de manera especial, oremos por Carlita, ahora mismo se ha tenido que desconectar porque está teniendo una crisis de gastritis terrible. Le han hecho una endoscopía hoy mismo, pero hizo el esfuerzo tremendo de estar. Así que oremos los unos por los otros como familia siempre y no dejen por favor de manifestarnos las intenciones personales que tengan para poder orar. Y también con ello me aprovecho a decirles que a no ser que alguien me diga, dígame por favor directamente por WhatsApp, hermano, yo quisiera que no me incluya en el grupo que les voy a decir, entonces pues no lo incluiríamos. Para ser más rápido, si no tengo esa opción de que no, pues la otra opción es de integrarlos todos en el grupo de intercesión para que vivamos un concepto de familia, de orar los unos por los otros. En el grupo de intercesión, de la misma manera que en el grupo de WhatsApp, de videoconferencia, no se puede escribir nada. En el de WhatsApp de videoconferencia, solamente temas de coordinación, de conexión, nada más. No mensajes, no videitos, no intenciones de oración propiamente tampoco. Más en el grupo de intercesión, solamente intenciones de oración, nada más. No mensajes, cuidado se equivoquen, allí no es cuestión de coordinaciones, de nada. Allí es solamente, por favor, oren por mi familia, por mi hermano, por mí, por tal intención. Y hay un pocotón de hermanos, como 100 y pico de hermanos que están orando todos los días por sus intenciones, en sus oraciones, y en ese momento, pues, alguna respuesta de oración. A lo mucho lo que se pone allí son los anuncios generales, de algún anuncio, un evento de FAMISE, y lo que he pedido, como hay que orar por los trabajos, naturalmente, pues, también una hermana nos hace el favor de conseguirnos medios e informes de trabajos para que puedan tener opciones los hermanos que no tienen trabajo. Es lo único que se pasa por ahí, está autorizado, pero por el bien del alma, ¿no? Así que, por favor, en el caso que ustedes no deseen ser incorporados, en el de WhatsApp, no les queda de otro, de WhatsApp de coordinación de videoconferencia, porque ahí tienen que estar para poder coordinar los enlaces y las conexiones. Y en el de intercesión es alternativo, Si no quieren, ustedes me avisan y no los conecto. Si no me dicen nada, es porque han dicho que sí y no los ingresamos. Muchas gracias, Marta, que nos está pasando su contacto, que es nueva, que se ha incorporado desde este momento, que se incorporó desde el primer momento del Facebook. Muchas gracias porque usted participó muchísimo en su conexión del chat. Así esperamos que todos cada vez podamos compartir mucho más y podamos hacer la familia que tanto buscamos. Terminamos con nuestra pequeñísima oración, orando especialmente por nuestra hermana Carlita, para que el Señor le fortalezca. Eso es algo tan terrible que más de una vez la pobre recae, y yo sé lo que es eso porque es insufrible. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, amantísimo Señor, siempre tomando en cuenta que mi corazón se eleva y mi imaginación se eleva hacia donde está el Santísimo, y allí a los corazones eucarísticos de Jesús y María, donde han sido crucificados en el mismo altar y ahora se encuentran también en el mismo altar del Santísimo, de la custodia. A ellos les imploramos y les amamos y les adoramos y les damos las gracias por el amor que nos has infundido y la enseñanza que por el poder del Espíritu Santo y a través de la intercesión de mi Madre Santísima hemos entrado en el corazón de Jesús, donde hemos encontrado su vida para nosotros, y al Padre nos hemos entregado para recibir todos los dones y gracias y carismas
que ha tenido preparado para nosotros desde el primer momento en que estábamos ya desde el vientre de nuestra madre. Amado San José, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, hemos confiado. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Sagrados Corazones Eucarísticos de Jesús y de María, a ustedes nos consagramos en alma, mente y corazón, y te pedimos que todo lo que hayamos vivido en esta oración lo podamos encontrar en nuestra vida y responder tal cual tú nos has entregado. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Nos vemos hasta la próxima semana. Viva Jesús y María y sus sagrados corazones Viva los eucarísticos. corazones de Jesús y de María. ¿Cómo está?